Desde los estudios de Martín Noticias en Miami, Ricardo Espinosa con las noticias de Cuba. El camino hacia la libertad de Cuba existe y no se ha torcido, señaló el prisionero político y de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, en un audio grabado en la prisión de Guarajay, Artemisa, y enviado a Martín Noticias por su amiga la curadora de arte Claudia Jean-Louis. Yo creo que Cuba estuvo, está y no ha dejado de estar en un buen camino, ratificó el artista plástico de 36 años, detenido el 11 de julio de 2021, cuando se disponía a unirse a las protestas populares en el malecón habanero. Yo creo que Cuba no ha dejado de estar en un buen camino. Yo siempre advertí hace 2 años y días antes del día 11 que podía pasar un día 11. Lo que siempre advertí también era que Cuba no estaba preparado para salir a la calle. Yo siempre advertí hace 2 años, días antes del 11 de julio, que pudiera pasar una fecha así, afirmó el activista del movimiento San Isidro en referencia a su predicción de que tuviera lugar una explosión social en Cuba, como el estallido nacional que sacudió a decenas de localidades de Cuba ese verano. Pero el deseo de libertad está perenne y inclusive se dan chispazos de libertad a pesar de toda esa represión. Recordemos que el prisionero político Luis Manuel Otero Alcántara fue seleccionado por la prestigiosa revista Time como una de las 100 personalidades más influyentes de 2021. De otra parte, el Observatorio Cubano de Conflictos registró 414 protestas públicas en junio de 2023, una cifra que supera en 156 las contabilizadas en igual periodo del año 2022. El periodista Rolando Cartaya, especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, así se refirió a través de Martín Noticias. Un mes en el que lluvias torrenciales en el oriente de Cuba subrayaron el abandono de la población por el gobierno, se generó una alarma ciudadana por la ola de crímenes violentos y en el histórico Teatro Martí decenas de habaneros corearon libertad durante una representación de Los Miserables de Víctor Hugo. Junio fue asimismo marco de crudas críticas a los miembros de la élite de poder y su menguante credibilidad. En el 6º mes del año, las protestas basadas en derechos económicos y sociales totalizaron 229, el 10% por encima de las referentes a derechos civiles y políticos, que fueron 188. Las protestas reivindicando derechos económicos y sociales estuvieron encabezadas por 95, generadas por la inseguridad ciudadana en Cuba, y 44 por la inseguridad alimentaria, que de acuerdo a indicadores internacionales ya puede catalogarse de grave entre los cubanos más vulnerables, apunta el Observatorio Cubano de Conflictos. En otra línea de información, casi 300 agresiones contra los derechos humanos se documentaron en el mes de junio en la isla, según el registro del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Se escucha en Martín Noticias a Jaxi Cires, director de estrategias de la ONG. Hemos denunciado una serie de actos represivos que ocurrieron el pasado mes, entre ellos un número importante de detenciones arbitrarias y de personas que son sitiadas en sus casas para que no salgan a ejercer otros derechos. Nos llama la atención el ensañamiento y el hostigamiento sistemático en contra de la profesora Arina Bárbara, que fue recibida en su momento durante la visita del señor Borrell a Cuba. Esto es un mensaje que el régimen cubano envía a la Unión Europea en general, específicamente al señor Borrell, de que no le interesa las críticas o los llamados que se hagan a respetar los derechos humanos en Cuba. Están escuchando Noticias de Cuba. El portero de la Selección Nacional de Fútbol de Cuba, Sandy Sánchez, abandonó la delegación y decidió quedarse en los Estados Unidos. Poco después del último partido del equipo en la Copa Oro, asciende a 5 la cifra de jugadores que escaparon en el torneo y a 6 el total de los miembros de la delegación cubana. La Copa Oro del torneo de selecciones de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol CONCACAF se ha convertido en la ocasión ideal de los jugadores cubanos para escapar y quedarse en los Estados Unidos, sede permanente del evento bienal. Con la fuga del arquero Sánchez, son ya 34 los deportistas cubanos que han decidido abandonar delegaciones para buscar un camino por sí mismos. En la nota de entretenimiento, la cantante cubana Camila Cabello ha deslumbrado con sus increíbles estilos al asistir como invitada a los desfiles de la Semana de Alta Costura en París. La cantante cubana de 26 años ha sido una de las asistentes que más ha sorprendido con sus looks, comenzando con su presencia en el desfile de alta costura otoño-invierno 2023-2024 de la diseñadora de origen holandés Iris van Harpen. Deslumbrante, bellísima y fuera de serie ha estado Camila Cabello a su paso por una de las semanas de la moda más esperadas del año, la de la Ciudad Luz, que llega a su fin hoy jueves.
Pasaron las noticias de Cuba desde los estudios de Martín Noticias en Miami. Soy Ricardo Espinosa.